Muy buenos días, soy el doctor José Miguel Arriola Navas, cirujano cardiotorácico. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de drenajes pleurales, agradeciéndole a la Asociación de Neumología y Cirugía de Tórax el espacio para esta clase y espero que ustedes comprendan. Cualquier pregunta pues puedan hacerla, siéntense en la libertad de hacerlos al correo que más tarde o al final de la presentación se les va a indicar. Inicialmente vamos a hablar para esta clase sobre la anatomía pleural. La fisiología pleural es simplemente un pequeño refresco que prácticamente es importante para comprender la, los tipos de drenajes pleurales que se pueden utilizar dependiendo de su anatomía y fisiología, los contenedores y reservorios, las indicaciones para colocar los drenajes y el manejo de estos, que en fin es el tema más importante de la clase, y cuándo se debe retirar o cuándo no. Iniciando con la anatomía pleural, vamos a decir que la cavidad torácica tiene dos pleuras. La pleura parietal, la cual se encuentra íntimamente ligada a la cavidad torácica en su porción interna, y en la parte que se encuentra entre el mediastino, se encuentra en el diafragma también, y es importante puesto que es la capa más superficial que se encuentra en la cavidad torácica por dentro. La pleura visceral es aquella que se encuentra en contacto con el parénquima pulmonar, y como vemos en esta imagen, la pleura parietal se encuentra en la cavidad torácica, en la fascia torácica, en la pleura visceral se encuentra acabar en contacto con el parénquima pulmonar, creando un espacio pleural, que es el espacio que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. A su vez, la pleura parietal está compuesta por una membrana de células mesoteliales y por dos compartimentos: el compartimento de tela submesotelial y el compartimento de tejido adiposo submesotelial. En el compartimento de tejido submesotelial vemos que es rico en tejido conjuntivo. Tiene además una lámina elástica externa y una lámina elástica interna, dentro de los cuales pasan una red importante de vasos sanguíneos, de conductos linfáticos y, más importante también, el sistema nervioso. La pleura parietal es muy sensitiva y tiene muchas terminaciones nerviosas libres. La capa profunda o la capa de tejido adiposo submesotelial se encuentra en contacto con el músculo esquelético y la fase endotorácica, que se encuentra prácticamente adherida a las costillas y a los músculos intercostales internos o profundos. La pleura parietal, a su vez, como habríamos hablado, es muy irrigada, pero es irrigada por las arterias que se encuentran en su proximidad, ya sea las arterias intercostales, ya sea las subclavias en la parte superior, las arterias mediastinales, las pericardiofrénicas que se encuentran en el ángulo pericardiofrénico, las diafragmáticas, y algunas raíces bronquiales. Recordemos que esta es irrigación arterial, por lo que es importante mencionar que es muy vascularizado. El drenaje venoso, a su vez, va por proximidad a las arterias bronquiales, a la ácigos del lado derecho, a la hemiácigos del lado izquierdo, todas a su vez drenando a la vena cava superior. Los linfáticos, que es muy importante en la pleura parietal, vemos que también es por proximidad. Va a la cadena de las arterias en las cadenas intercostales, que a su vez pueden ir a los linfáticos paraesternales, en la cavidad torácica, y en menos proporción las mediastinales a las cadenas traqueobronquiales. Ya hablando de la pleura visceral, hablamos que la irrigación es por medio de las arterias bronquiales o vasos pulmonares de gran calibre. Esto es importante porque básicamente manejan presiones
importantes a la hora del desarrollo del líquido pleural, como lo veremos en la fisiología. El drenaje es por medio de las venas perilobiliares y las venas pulmonares. Los linfáticos, estos sí siguen la cadena de conductos linfáticos desde sus fases subsegmentarias, llegando a las segmentarias, y así llegando a los lobares, bronquiales, llegando a los paravertebrales o también las mediastinales, paratraqueales. Es importante mencionar que la pleura visceral no tiene inervación, por lo tanto no manifiesta síntomas de dolor o de molestia, de tos, de alguna situación, puesto que la pleura visceral no es inervada. Todo esto llevamos a un espacio pleural anatómico, el cual tiene un tamaño de 10 a 20 micrómetros, tamaño muy pequeño, y que fisiológicamente es importante para el deslizamiento de estas pleuras. Y hablando de la fisiología pleural, inicialmente tenemos que comentar que la formación del líquido pleural está dada por los microvasos pleurales de la circulación sistémica. Básicamente, estamos hablando que los capilares que se encuentran, hay dos componentes. Hay un componente hidrostático y hay un componente oncótico. Es un ultrafiltrado con un sistema de alta presión con diferencias de presiones en una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable permite el paso de líquidos y proteínas hacia un espacio pleural, formándose entre 0.1 mililitro kilogramo hora. Aquí en estas imágenes podemos observar la diferencia hidrostática de presión en la pleura parietal a diferencia de la pleura visceral, que si nos damos cuenta, la pleura parietal tiene 30 de presión hidrostática, a diferencia de la pleura visceral que tiene 24. Esto hace una diferencia de presiones de menos 5. Cuando tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta que la presión que ingresa en la pleura parietal de líquido es 35, a diferencia de la presión que ingresa en la pleura visceral hacia el espacio pleural, que es de 29. Esta diferencia nos hace que haya una diferencia de presiones de 6 versus 0, que es importante tomando en cuenta de que la presión oncótica siempre está en un equilibrio constante. 34 en la pleura parietal, 34 en la pleura visceral, teniendo presiones de 29-29, y una diferencia de 5 entre 34 y 29, lo que hace un equilibrio. Esto hace que el líquido pleural sea dado por la pleura parietal, como lo estamos viendo en esta imagen, entre las diferencias de presión entre la pleura parietal y pleura visceral, tomando en cuenta las presiones hidrostáticas y oncóticas. Pero es importante que esto tiene que tener un equilibrio entre estas presiones, y esto hace la producción de líquido tiene que ser similar a la reabsorción hacia el vaso. Aquí vemos el recambio de líquido pleural, normalmente está dado y se soporta también no solo por la filtración en las presiones, sino que también está auxiliado por los linfáticos, que es la parte más importante en este caso sobre la pleura parietal, porque los linfáticos pueden en su máxima absorción pueden llegar hasta tener 1 mililitro kilogramo hora en su máxima absorción, hasta un 40% más de esto. Eso quiere decir que podemos llegar a tener incluso absorciones de 400 mililitros al día, dependiendo del kilogramo de peso de los pacientes. Los estomatos linfáticos se encuentran en la pleura parietal y tienen válvulas unidireccionales que ayuda a que estos líquidos se absorban y que no regrese.
Hablando de estos estomas linfáticos, crean lagunas por troncos linfáticos y estos se van por la cadena linfáticas que anteriormente habíamos descrito, drenando a la vena ácidos y a la vena cava superior. La función del espacio pleural entonces, porque ¿para qué tener un espacio pleural? Favorece la expansión y retracción pulmonar. También disminuye la fricción entre las pleuras y eso hace que haya un movimiento respiratorio adecuado, ajustado al volumen pulmonar que se encuentra. Bueno, hablamos ya de los drenajes pleurales. Primero hay que manifestar que ese drenaje pleural es lo mismo que decir un tubo intercostal, una toracostomía, un drenaje torácico, un sondo pleural, una pleurostomía. Son sinónimos que podemos utilizar y podemos encontrar en la bibliografía refiriéndonos al mismo término. Algunos términos diferentes como la toracostomía abierta o toracostomía cerrada es la diferencia si están o no conectados a un reservorio, como lo miraremos posteriormente. El material que puede ser este drenaje puede ser de silicona o cloruro de polivinilo. La diferencia entre uno y otro es que la silicona es un poquito más inerte al cuerpo y es más flexible. El cloruro de polivinilo sí también es aceptado para el cuerpo, sin embargo presenta en algunos momentos algunas reacciones inflamatorias y es un material más rígido. También puede ser fenestrados y no fenestrados, lo que indica que pueden estar multiperforados o no. Los flexibles y rígidos, según el material que se esté realizando. Y estos van insertados en el espacio pleural por 4 métodos. Ya por guía, dilatador, con trocar, la disección quirúrgica, por trocar de toracoscopía. Más adelante lo vamos a mencionar. Todas estas técnicas se refiere a que el drenaje va a estar introducido al espacio pleural por el espacio intercostal entre costilla y costilla. Hablando de los drenajes de silicona, estos son flexibles, pueden ser ranurados, como se miran aquí, con perforaciones, pueden ser en espiral o rectos, como se miran acá. Se debe cuidar la oclusión de estos porque son muy flexibles y en cualquier momento pues, pueden ocluir debido a que son muy flexibles. Se obstruye menos que los de polivinilo y se pueden drenar. Vamos a hablar más de esto en el manejo de los tubos. Los de cloruro de polivinilo son más rígidos, son termosensibles, tienen numeración que va de 2 a 2, a diferencia de los flexibles que no tienen numeración. Y llega pues hasta el número 28, dependiendo del número de los French, de la grosor. Normalmente se tienen los números 24, 26, 28, 30, 32. En Guatemala, por el espacio intercostal y el tamaño de las personas, se recomienda el uso del número 28. En Estados Unidos o personas de larga talla pueden utilizar un 32, sin embargo siempre hay que tomar en cuenta el espacio intercostal para la introducción o la elección del grosor del tubo, puesto que si elegimos un grosor demasiado amplio o un espacio intercostal muy pequeño, lo que vamos a ocasionar es una lesión nerviosa y probablemente una lesión vascular que tendremos un paciente crónicamente con dolor, con algún tipo de hemorragia derivado de que el tubo quedó muy apretado entre el espacio intercostal. Todos estos tienen una línea centinela radiopaca, tienen fenestras sobre la línea centinela para identificar dónde se encuentra la fenestra. Son rígidos, como ya lo habíamos mencionado, y algunos están preformados para disminuir el dolor, como en este caso este tubo que observamos en la parte superior. Normalmente estos tubos preformados son los que se colocan arriba del diafragma para evitar que estos que sean rígidos estén como doblados a la fuerza. Estos disminuyen el dolor, pues ya están preformados. También existen drenajes de silicona con poliéster.
La mayor parte de estos tipos de drenajes se utilizan como derrames, como drenajes que son de larga permanencia. Se colocan en derrames pleurales de tipo maligno, con una tecna tunelizada. Este poliéster nos previene de infección y de movilización del drenaje, puesto que ya son de larga permanencia o de larga duración, y frecuentemente están compuestos de una válvula unidireccional que hace que el líquido pueda salir, pero no retorne, al igual el aire que no retorne, y esto normalmente pues es cuando existen derrames pleurales que con un pulmón que no expande. Bien, ahora hablamos de la inserción. Hablamos de la inserción, puede ser con guía, que es por medio de la técnica de Seldinger, donde normalmente el más frecuente es el PleuroCat, tipo de drenaje. Este puede ser de cloruro de polivinilo, pero también puede ser de silicona. Van de 6 a 12 de French. La longitud es de 40 centímetros y como vemos, primero introducimos la jeringa, donde vamos a hacer una punción y donde encontremos el líquido, pues se le va a introducir por medio del trocar que se colocó en la guía, y posteriormente de la guía se hace una incisión y se introduce el dilatador, y así después, quitando los dilatadores, se va introduciendo el catéter hasta colocarlo. Otra forma de inserción es por medio de trocar. Este tubo tiene un punzón o trocar que está dentro del tubo. Se hace una incisión para el borde superior, en la segunda cuerda, de 2 centímetros más o menos. Se coloca anestesia local. Es muy importante el bloqueo intercostal, preferiblemente, porque el paciente no debe sentir dolor. Luego se introduce el trocar entre las costillas y la cavidad pleural en dirección cefálica. Es importante el control de la dirección del trocar con la mano diestra y la fuerza con la mano diestra, perdón. Prácticamente la mano izquierda o no diestra va a tener la dirección y la fuerza en la mano diestra, puesto que no a la hora de introducir al espacio intercostal, por ser medio de trocar, al sentir la pérdida de la resistencia, inmediatamente tiene que retraer el punzón, ya que si uno continúa con la fuerza puede perforar las estructuras pulmonares o mediastinales. La otra forma de inserción es la inserción quirúrgica, en la que con una pinza hemostática uno va disecando hasta entrar al espacio intercostal, y luego de entrar al espacio intercostal se introduce una pinza en la cual con la pinza se dirige el tubo. Esta por lo general puede hacerse con pinza o también puede hacerse con medio de una tijera de disección. La disección por toracoscopía con trocar es una forma más guiada, se utiliza para cuando se está realizando una cirugía. Aquí vemos el puerto de la videotoracoscopía. Esa es básicamente tenemos a dos puertos. Se está visualizando el espacio donde se encuentra el trocar, y ahí se introduce a ojos vista el tubo intercostal. Normalmente se debe de colocar en el ángulo costofrénico dirigido por visión directa. La gran ventaja es que uno puede visualizar dónde va a colocar el tubo según la preferencia del cirujano. Bueno, hablando ya de los contenedores y reservorios que existen, hablamos que el primero de los reservorios fue de una cámara de 1875, y esto consiste en un frasco, el cual tiene una bahía sumergida hasta 2 centímetros de agua, con una salida a la atmósfera del frasco. Entonces, esto es conocido como sello de agua. Consiste en que los movimientos respiratorios y cambios de presión de la cavidad pleural, sumado a la gravedad, favorece como motor de salida de los líquidos o el aire.
Esto al momento sale al agua y evita su retorno como una trampa de agua, tanto de líquido como de burbujas. El inconveniente de esto es que como es favorecido por los movimientos respiratorios y por la cavidad pleural, perdón, estamos esperando a que pase el avión. Continuando, como es favorecido por los movimientos respiratorios y por la cavidad pleural, pero además por la gravedad, tiene el inconveniente que si se eleva el frasco, entonces el líquido puede retornar, ya que esto es por medio de gravedad. Por lo tanto, este tipo de sistema, que es el más antiguo que se conoce, se debe de hacer un pinzamiento o un crampeaje a la hora de movilizar al paciente. Posteriormente, en 1926, se crea el contenedor de 2 cámaras. Esto debido a que cuando teníamos el de una cámara y se llenaba el frasco o estaba por arriba de la mitad, el efecto de la gravedad y el efecto de los movimientos respiratorios hacían una resistencia, ya que el frasco estaba demasiado lleno. Derivado a esto, se creó un sistema que permite que evite el reflujo dentro de la cavidad pleural, ya que vamos a ver que el líquido va a llegar hacia el frasco, donde va a tener un contenedor, y los tubos, tanto del paciente como el que sale al otro frasco, no van a estar en contacto con el líquido, siendo esta una cámara de reservorio. El otro tubo que va dirigido hacia el otro frasco es el que va a servir como el sello pleural, que va a tener el mismo funcionamiento. Entonces, obviamente esto depende de la gravedad y también simplemente se le adherió un frasco para que este frasco tuviera función de reservorio y el otro tuviera función de sello pleural, sello de agua. La necesidad fue creando el contenedor de 3 cámaras. Este contenedor de 3 cámaras, básicamente el líquido inicialmente es recolectado en primero. El segundo frasco es el sello de agua o la trampa de agua. Y el tercer frasco estaba destinado para la succión continua. Este sistema lo que ayudaba es a aumentar la presión negativa, pero no solo a aumentar la presión negativa, favorece la expansión y además de la expansión, favorece a la salida con mayor rapidez del líquido pleural. Uno de los inconvenientes que teníamos con esto es que en primer lugar se necesitaba de reguladores especiales para el control de la presión, ya que teníamos que hacer una presión negativa, no una presión positiva. Además, el problema de tener demasiada presión negativa podría hacer que se evaporara el agua y provocara problemas como la desviación del mediastino y problemas al momento de succionar, que básicamente secuestráramos el aire si tuviéramos fuga como una fístula broncopleural. Es importante que este sistema de reguladores eran especiales y básicamente esto dio origen a la creación de contenedores de succión húmeda. Básicamente esta es el reflejo de los 3 frascos adheridos en un dispositivo que lo hacía más sencillo para la movilización. Es similar al contenedor de 3 frascos, pero incluye una nueva recámara, que es el medidor de fugas. En los anteriores era más complejo el medir la fuga porque tenía un medio de un burbujeo que simplemente no se podía cuantificar, solo se podía la presencia o no. En este, como lo veremos más adelante, tiene números, una numeración específica, base de columnas, que nos va a decir el grado de fugas que tengamos. El problema es que también como es succión húmeda, el sistema de aspiración está dado por el agua y esta agua también se puede reabsorber, causando alteraciones de las presiones, ya que este es un control de aspiración
pero al absorberse el agua, pues puede que llegue a tener la presión demasiado alta y puede tener complicaciones serias. Y también podemos bajar la presión dependiendo de los centímetros de agua que coloquemos. Si miramos acá, si tenemos esta línea punteada, significa menos 20 centímetros de agua, y a su vez 15, 10, hasta llegar al 0. El problema es que cuando no tenemos agua y le ponemos succión, estaría dando una succión muy elevada, y esto puede hacer una elevada presión negativa con complicaciones al paciente. Otro de los problemas es que si se caen y las cámaras se pueden mezclar, y eso puede ser perjudicial al paciente. Otra de las cosas es que si tenemos en la cámara medidor de fugas muy elevado el nivel de agua, no tenemos el efecto del sello de agua que queremos en este tipo de drenajes. Estas cámaras, la cámara D, es la cámara donde vamos a tener el drenaje, la cantidad de líquido que sale del paciente. Entonces, básicamente, aquí hay 4 cámaras. La del paciente que llega, donde se va a depositar la sangre o el derrame pleural. La del sello de agua, que es la que se encuentra en esta parte donde se ve. El medidor de fugas, que básicamente es la que se encuentra en esta parte. Y el control de succión húmeda o de agua, que es la que se encuentra en este lado. Luego, tenemos los dispositivos de succión efectiva. Estos son iguales al anterior con la diferencia que la presión negativa está regulada por un manómetro especial. Además de que tiene una válvula liberadora de alta negatividad. Eso nos permite que cuando haya una succión muy elevada, esta válvula liberadora de alta negatividad asociada a este manómetro nos hace una succión efectiva, preveniendo las complicaciones que se pueden dar cuando tenemos una succión muy elevada. Otra cosa es que la carencia de dispositivos en varios hospitales ha hecho que este tipo de regulación sea bien importante, ya que hay muchas carencias de aparatos de succión que sean regulados o efectivos. Este tipo de succión es el denominado de succión seca, ya que está regulado por un manómetro, a diferencia del anterior que estaba regulado por agua. Aquí vemos los dispositivos que habíamos visto, medidor de fuga, en la cual vamos a tener por números las fugas que tengamos. Básicamente está a la par del sello de agua. Aquí miramos el manómetro de succión seca, que está unido, un regulador, a un flotador. Es importante mencionar que el objetivo de este flotador es que cuando se encuentra en naranja indica que ha alcanzado la succión prescrita para como se ha colocado la succión. Esto quiere decir, si colocamos a 20 centímetros de agua la succión, pero no se encuentra el flotador naranja, quiere decir que los 20 centímetros de agua no se han alcanzado, a pesar de que en el manómetro de pared pueda tener ese registro. Para lograr una succión efectiva debe de estar el flotador en naranja, básicamente el indicador, para que nos diga que la succión es efectiva al paciente en 20 centímetros de agua, menos 20, perdón. También tenemos el sistema seco, y este es uno de los sistemas que se llama sistema SARA. Este sistema es básicamente similar al anterior, con la diferencia que este tiene una válvula unidireccional que evita el reflujo por si se cae. En el anterior sistema, si se cae, se pueden mezclar las cámaras. Este puede estar vertical, horizontal, que el sistema antirreflujo evita que las cámaras se mezclen. Básicamente, ustedes pueden colocar el agua para medir las fugas o no. Esto es básicamente a deseo del cirujano o de la persona que esté con el tubo, con el tipo de reservorio. Estos son un sistema de control de presión. Este sistema de drenaje o reservorio es un sistema que se utiliza para neumonectomías, y aquí vamos a ver, tomar en cuenta que en una neumonectomía no hay pulmón y por lo tanto las estructuras mediastinales
se dirigen hacia el lado donde no hay pulmón. Este tipo de drenaje se utiliza en posoperatorio de neumonectomía, ya que por lo general debemos de esperar que el mediastino, al no haber pulmón, se dirija hacia esa área. Si se hace de manera muy violenta, podemos tener complicaciones de arritmias cardíacas e incluso podemos tener complicaciones como postneumonectomía. Por eso es que se creó este tipo de reservorio, en la cual la presión negativa es de menos 13 centímetros de agua y la presión positiva de 1 centímetro, haciendo un drenaje de forma balanceada. Esto evita que el desplazamiento del mediastino sea abrupto y que sea regulado hasta el momento en que tome su posición en la cual va a quedar el mediastino y ya pueda retirarse el tubo. Existen otros tipos de dispositivos, como se encuentra las válvulas unidireccionales. Esta que observamos en particular se llama válvula de Hemlich y consiste en un tubo que está conectado a una goma donde el aire o el líquido va a ingresar a esta, evitando el retorno del aire o del líquido. Básicamente esto se crea por el aire. El inconveniente es que a veces el líquido puede hacer que se ocluya este sistema y puede darnos complicaciones. Por eso se crean también otros sistemas de válvulas unidireccionales. Esto es un sistema de una válvula en la cual tiene un pequeño reservorio y igual todo el aire o líquido sale de esto a localizarse a este pequeño reservorio. Este sistema se llama Atrium Pneumostat. Es igual que la válvula de Hemlich, pero al igual que esta, si se obstiene puede producir neumotórax. Esto es básico más para pacientes con manejos ambulatorios de fístulas broncopleurales o pacientes que tengan, pues aún no han tenido expansión pulmonar y no desea continuar con tubos de manejo ambulatorio. También existen los drenajes digitales. Estamos hablando de una nueva era de reservorios. Estos reservorios se gradúan en succión. Tienen la ventaja de que pueden medir la fuga que tienen. Normalmente esa fuga se mide en mililitros por minuto. Pero también regulan la presión, que pueden estar de menos 8 centímetros hasta menos 40. Algunos están en centímetros, otros están en milímetros de mercurio. Se puede cuantificar también el gasto. Tiene un registro para medirlo, tanto la fuga como el gasto en las 24 horas al día, con una gráfica. Son portables, se pueden cargar, están unidos a un canister, pueden cargarla con electricidad y tienen batería, por lo cual un paciente puede estar portándolos. Luego existen los reservorios permanentes. Estos son los que se utilizan normalmente cuando hay derrames pleurales crónicos o derrames pleurales malignos o un pulmón atrapado. Normalmente la pleura visceral se endurece y no deja que el pulmón se expanda, por lo que se produce líquido y este líquido debe drenarse, ya que si continúa a drenar, continúa produciéndose líquido, llegará un momento en el cual nos damos un derrame masivo. Por lo tanto, estos drenajes ayudan a que el mismo paciente se vacíe el líquido de forma graduada. Se utiliza ambulatoriamente. Básicamente se colocan por los drenajes que habíamos mencionado anteriormente y tiene un sistema de válvula que hacen de que haya una presión negativa para que vaya saliendo. Es un drenaje unidireccional, ya que favorece a la salida y no a la entrada, y la válvula favorece a la salida del líquido. Luego vamos a hablar de las indicaciones de colocación de drenajes en forma rápida. Entonces, para hablar del manejo tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con un drenaje. Básicamente, evacuar el aire o líquido del espacio pleural, disminuir cualquier cavidad residual que tengamos y, por supuesto, la expansión del parénquima pulmonar con el objetivo de restablecer la mecánica respiratoria. Estos objetivos dependen de varias cosas. Inicialmente,
la viscosidad del líquido pleural y la presencia de fibrina en el espacio pleural. Si hay un líquido loculado o multiloculado que nos pueda impedir la salida de líquido, el tamaño del pulmón residual, que puede hacer que nos quede áreas que no expandan completamente, porque básicamente si es una restricción pulmonar y el pulmón que queda o lóbulo que queda no llega a compensar el tamaño de la cavidad torácica, la capacidad de reexpansión del pulmón residual en el espacio residual, la presencia de fuga aérea. En pacientes con neumotórax, debemos de saber que se puede colocar en neumotórax grande, en neumotórax primario, en neumotórax secundario, en neumotórax de tensión, en neumotórax traumático, asociado a neumotórax y asociados a fístula pleural. ¿Qué tipo de drenaje vamos a colocar en cada uno de estos? Depende del tamaño del neumotórax. Si bien en neumotórax muy pequeño puede dejarse sin drenajes y puede utilizarse el lavado hidrogenado porque hay una presencia se sabe que el aire se puede reabsorber fisiológicamente en la cavidad, en el espacio pleural, si son neumotórax muy pequeños. Eso también debemos de saber que es manejo hospitalario o prácticamente dependiendo del grado educativo a nivel de educación que tenga el paciente para saber si se puede manejar de esta forma. Además, tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a tratar a un paciente de esta forma, el sistema que tengamos de salud sea supervisado con médicos, ya que si estamos en un hospital que no tiene médicos en la noche o tenemos deficiencia del personal, considero que es un poco arriesgado manejar un neumotórax sin un drenaje. Ya cuando estamos hablando de un neumotórax que es producido o que es iatrogénico, ya sea que sea por una colocación de catéter subclavio, el mejor drenaje podría ser con técnica de Seldinger, ya sea si vamos a usarlo de cloruro de polivinilo, si en este caso con una válvula de Hemlich que podríamos colocar en unas 4 o 6 horas y posteriormente retirarlo sin ningún problema. En este caso, este tipo de neumotórax, el drenaje puede ser pequeño, no necesariamente tiene que ser un grosor grande. Podemos utilizar grosores de 12, 10, 12, 16, que básicamente vamos a hacerlo porque fue producto de una punción a la hora de tener un acceso venoso. En neumotórax primarios y secundarios, básicamente se puede utilizar este tipo de drenajes con el riesgo de que si es una ruptura de una bula muy grande, el diámetro del tubo no va a poder compensar la salida del líquido y puede producirnos enfisema subcutáneo o aún así causar neumotórax de tensión. En neumotórax traumático normalmente está asociado a hemotórax y no es recomendable la colocación de un tubo delgado, ya que el líquido, la viscosidad del líquido, la cantidad de líquido hemático puede obstruir el tubo delgado y puede darnos mayores complicaciones. En la fístula broncopleural igualmente no es recomendable la colocación de un drenaje delgado porque no puede satisfacer la salida del aire y puede comprometer con neumotórax de tensión o enfisemas subcutáneos mediastinales al paciente. Aquí vemos este drenaje en donde vemos que tenemos un amplio movimiento del sello de agua. Este amplio movimiento del sello de agua hace que nosotros supongamos que existe todavía un neumotórax residual. Eso normalmente es importante visualizar a la hora de que estamos viendo el reservorio, porque muchas veces ese neumotórax residual puede ser una complicación a la hora del retiro del tubo. Por eso es que si vemos esa oscilación en la columna de sello de agua bastante amplia, debemos de sospecharlo
y continuar con manejos de rehabilitación respiratoria hasta lograr que ese espacio residual sea cubierto por la expansión pulmonar. Cuando hay un derrame pleural, es importante saber la etiología, básicamente para saber cómo lo podemos manejar. Para un derrame paraneumónico, un drenaje de calibre medio puede ser apropiado. Pero cuando encontramos con empiema, debemos de saber si este está loculado o no loculado. Porque si estuviera loculado, es muy probable que el drenaje torácico no va a funcionar, ya que va a encontrar fibrina sin líquido, o básicamente gelificación de líquido, y va a ser que solo vamos a causar molestias y no vamos a lograr el objetivo primordial, que es el drenar el espacio pleural. Por lo tanto, este tipo de pacientes es más indicativo una cirugía, ya sea por toracoscopía o por técnica abierta, que la colocación de un drenaje. Si es un derrame benigno, recurrente, es importante determinar la causa, puesto que hay derrames pleurales que no necesariamente necesitan la inserción de un tubo, sino que pueden manejarse conservadoramente por medio de diuréticos cuando son trasudados. Cuando es un derrame maligno, es bien importante determinar si el derrame maligno es indicativo para colocarle un drenaje temporal o un drenaje permanente. Esto difiere de que hay una expansión a la hora de colocarle, si necesitamos un paciente que tenga un derrame pleural que es por un cáncer, inicialmente debemos de pensar qué etiología es el cáncer. Si no tenemos biopsias, es importante hacer una toracoscopía, básicamente hacerle biopsias para hacer diagnóstico y ver si hay expansión pulmonar. Si hay expansión pulmonar, le podremos colocar un drenaje temporal, ya sea de silicona o de cloruro de polivinilo, pero previo a colocar el drenaje se aprovecha que transoperatorio se hace una pleurodesis química. Porque ya definitivamente con esa expansión y la pleurodesis se dejará el tubo por 48-72 horas y se retirará, ya que a la pleurodesis hará la función de la sínfisis de las pleuras para que ya no vuelva a realizarse recidivar el derrame, perdón. Si vemos que no hay expansión, entonces inmediatamente ya no es candidato a este tipo de drenaje, sino que un drenaje de larga permanencia. Si nosotros colocamos un drenaje sin realizar biopsias o sin toracoscopía, entonces podemos primero ver cuál tipo de drenaje tenemos a nuestra disposición. Si colocamos el drenaje de cloruro de polivinilo o temporales y vemos que se expande el pulmón, de igual forma podemos colocar una pleurodesis química, pero a través del tubo, y posteriormente en 48-72 horas después de que se haya drenado y que se haya hecho la pleurodesis, pues básicamente nosotros podríamos retirar el tubo. Ahora, si colocamos el tubo de cloruro de polivinilo o los temporales y vemos que no expande, entonces tendremos que valorar en el futuro colocar otro tipo de dispositivo para que el paciente pueda egresar, ya que los drenajes de larga permanencia son para manejo ambulatorio, no así los drenajes de temporales. Sí se puede hacer una toracostomía abierta en pacientes que se tengan atrapamiento pleural. En este caso, la definición de toracostomía abierta sería dejar el tubo endopleural o tubo intercostal sin conectarse a un reservorio. Y esto con la finalidad de que se irrigue la cavidad pleural por medio de una pleurostomía, para que haya un control de la infección si fuese pacientes con tuberculosis o que fueran pacientes con atrapamiento pleural con empiema crónico. Esta técnica puede utilizarse y es la que
en la actualidad es mayormente utilizada, dejando así otras técnicas para atrapamiento pleural por infección, como son la ventana de Loeser o el procedimiento de Clagett. Para pacientes con hemotórax, pues básicamente se debe de colocar un tubo también grueso para facilitar, al igual que el quilotórax, ya que estos presentan coágulos. El quilotórax, pues, que es rico en proteínas, también puede hacer que en un momento se obstruya el tubo. También deben colocarse tubos cuando es un procedimiento postoperatorio, cirugía cardíaca, torácica, esofágica, diafragmática, mediastinal, toracoscópica. Si bien a veces se puede evitar el uso de drenajes, y hay estudios recientes, y básicamente en la práctica también lo hemos hecho, de no dejar tubos endopleurales después de cirugías torácicas o cirugías toracoscópicas, mediastinales. Uno debe de valorar el tipo de cirugía y cómo fue en la cirugía, ya que la presencia de la manipulación del parénquima pulmonar se debe de verificar la presencia o ausencia de fugas, se debe verificar si la disección fue muy severa para tomar la decisión de dejar o no tubos. Hablando ya sobre el manejo de los drenajes, es importante, ¿es bueno movilizar los tubos? Depende del tipo de drenaje. Hay drenajes como el de silicona que no se van a poder movilizar puesto que poseen una ranura a lo largo y estos pues, básicamente no se pueden ni bajar ni subir, sino que se dejan. Además son flexibles y pueden estar en cualquier lugar de la cavidad torácica. Los de cloruro polivinilo, dado a que son rígidos y que sus fenestras se encuentran básicamente en la punta del drenaje, pueden sí ser movilizados, con la importancia de que si se movilizan deben ser rotados, ya que si no se rotan y solo se descienden, puede adherirse un coágulo. A la hora de movilizar, uno básicamente hace que se desprende el coágulo. Eso sí hay que saber la fisiología pleural, ya que recordemos que la fisiología pleural en la expansión no hace que no haya ningún problema a la hora de que esté colocado arriba o abajo. Sin embargo, sí es importante mencionar que en algún momento la colocación de dos tubos era importante y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto todavía actualmente es momento de debate, es causa de debate, pero sí sabemos que la movilización del tubo produce mucho dolor en el espacio intercostal y puede crear un dolor crónico, dándose hasta una accionemesis, que puede quedar a 2, 3, 4, 5 años con dolor crónico e intenso. La movilización de los tubos puede ser evitada si existe una adecuada rehabilitación pulmonar. Y también depende de la viscosidad, puesto que los tubos pueden obstruirse dependiendo de la viscosidad del líquido. Lo que es controversial es la irrigación. ¿Cuántos números de tubo colocar? Esto es muy variable. Se dice que los nuevos estudios, aquí tenemos un estudio de 2014, tenemos estudios incluso de 2007 que ya estaban diciéndonos que ahora resecciones lobares, sublobares, no es necesario tener dos tubos. Puede con un tubo perfectamente tener, por la fisiología pleural, un adecuado seguimiento. En neumonectomías se puede o puede que no se dejen tubos, entonces esto básicamente depende de cómo encontremos el mediastino. Si encontramos por condiciones infecciosas o cancerígenas un mediastino fijo, o sea que el mediastino esté indurado, no necesariamente se puede dejar tubo, porque ya sabemos que no va a haber movilidad del mediastino hacia el lado que no va a haber el pulmón. Pero si el mediastino no está indurado, entonces es muy probable que se desplace y el desplazamiento puede ser importante y puede causar arritmias. Otros grupos lo que colocan es aire para evitar el desplazamiento del mediastino,
o colocarlo el decúbito lateral contra lateral al lado que le quitaron el pulmón para que el mediastino se mantenga siempre central y vaya desplazándose gradualmente. Empiemas loculados, multiloculados es muy difícil y a veces puede necesitarse 2 tubos, sin embargo no es lo recomendable, lo más recomendable es que estos pacientes se operen. Y en el postquirúrgico, alguna serie de estudios decían que es importante que el tubo anterior esté colocado para que drene el aire y el tubo posterior para que drene el líquido. En realidad, esto no es una regla, ya que los estudios han mostrado que podría ser similares. Yo en lo personal sí debo mencionar que hay momentos en los que uno tiene que valorar la colocación de 2 tubos cuando el tipo de líquido, la viscosidad es muy espesa, o cuando hay fístulas alveolopleurales o tenemos fugas aéreas de difícil control, que es importante mencionar. Cuando no dejar tubos, pues básicamente es a criterio del cirujano, dependiendo de cómo le fue la cirugía, o para procedimientos como la cipatectomía, mediastinales, una resección sublobar, una resección en cuña, puede ser no necesariamente un drenaje si no hubo hemorragia, si no tuvimos problemas, básicamente puede dejarse sin drenaje. Los tubos con neumotórax, que era lo que estábamos hablando. Neumotórax sin fuga aérea, podemos dejar un tubo, no hay problemas. Neumotórax con fuga aérea, enfisema subcutáneo, ok, aquí hay varias formas de tratarlo. Inicialmente tenemos que decir, el paciente es candidato para pleurodesis. Si es candidato a pleurodesis, se puede colocar un tubo y dejar 48 horas con succión para que favorezca la expansión pulmonar y después retirar el tubo. Ahora, el problema sería aquel paciente que tenemos una fuga. Si tenemos una fuga, tenemos el problema que si persiste la fuga, a pesar de tener succión a menos 20 centímetros de agua, tendríamos que disminuir paulatinamente la succión hasta llegar al objetivo de menos 8 centímetros de agua con expansión pulmonar. Si no hay expansión pulmonar, entonces, y persiste la fuga, entonces tendremos el problema que tendremos que continuar con el manejo de la succión elevada hasta que la pleura visceral y parietal se adhiera o haga una pleurodesis básicamente por contacto, y entonces se cierra la fuga o termine en operarse al paciente. Ahora, si continúa la fuga, que normalmente es en el 8% de pacientes, entonces también podremos utilizar válvulas unidireccionales para el manejo de este paciente de manera continua. Si no hay fuga, pues podemos retirar en 48 horas, como lo mencionamos anteriormente. Pero sí es importante cuando hablamos de esto, hablar que en situaciones con neumotórax tenemos que valorar el tipo de fuga que tenemos. Y eso lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a ver las características del débito. Es importante saber la consistencia del débito. No es lo mismo material purulento libre, con bastante cantidad, a un asociado a fibrina, donde vemos por medio de un ultrasonido o por medio de una tomografía varios septos. Este tipo de consistencia nos va a evitar el adecuado drenaje por medio de un tubo. Y más que el tubo, necesitaría un indicativo para la cirugía. Ahora, ¿qué cosas podemos encontrar cuando colocamos un tubo? Colocamos el tubo y no oscila. Bueno, esto puede ser porque el tubo esté obstruido o porque el pulmón está expandido. Si está obstruido, básicamente tendríamos que considerar ordeñar el tubo o movilizarlo. El ordeñar es una técnica que se debe hacer con mucho cuidado, puesto que uno aumenta la presión negativa
en la cavidad torácica y puede producir daños a nivel pleural o parenquimatoso. La irrigación es controversial, ya que estamos introduciendo de afuera hacia adentro, ya sea solución salina o estéril, y puede que la obstrucción no se logre desobstruir, pero también podemos lograr que introducir bacterias a la cavidad pleural. Entonces es una medida controversial, algunas personas la utilizan, yo en lo personal no lo recomiendo, pero pues es validado si una persona la utiliza, básicamente sepa que las complicaciones que pueda tener, que sería una infección nuevamente, sepa resolver este tipo de problema. Cuando tenemos una oscilación muy grande, podemos tener un espacio residual, como en el caso de neumotórax que vimos anteriormente, o básicamente que las presiones pulmonares sean demasiado altas. La fuga aérea. Es bien importante catalogar fuga aérea para determinar lo que vamos a hacer. Tenemos fugas alveolopleurales que son fugas muy pequeñas y tenemos fugas broncopleurales. Por lo general se ven las fugas en expiratoria forzada, en expiratoria, inspiratoria o continua. Dependiendo del grado, nosotros vamos a determinar el seguimiento que vamos a hacer. Por lo general, las expiratorias forzadas también son alveolopleurales. Y la diferencia entre uno y otro es que alveolopleurales es cuando probablemente la pleura visceral se ha dañado y hay un contacto del parénquima con el espacio pleural. Muy probablemente estas a la hora de la expansión se van a cerrar. A diferencia de las broncopleurales, que son pequeños bronquiolos o bronquios grandes, que van a ser fugas mayores. Aquí vemos cómo se observa determinada fuga cuando el paciente hace una expiración. Es importante ver que al momento de expirar hay un burbujeo y donde se encuentran las burbujas es donde vamos a tomar en cuenta, como vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una fuga expiratoria grado 5. Esto es importante para determinar el manejo del paciente. Si el paciente está con ventilación invasiva y tiene una fuga de este tipo, el ventilador invasivo puede ser que promueva a este tipo de fuga. Este tipo de pacientes se maneja de manera conservadora si tenemos PIP elevado o tenemos un ventilador, puesto que puede ser que posteriormente a la hora de retirar el ventilador disminuya. Si persiste la fuga por 48-72 horas, este paciente puede ser colocado con succión, como habíamos anteriormente. Si se coloca succión, tenemos que tener cuidado que la succión no secuestre el aire, ya que si tenemos succión con fuga aérea, puede hacer que la misma succión secuestre el aire y produzca una disminución de la capacidad pulmonar del pulmón contralateral. Este es un ejemplo de un paciente en el cual la fuga aérea era demasiado elevada y básicamente hacía que los parámetros ventilatorios a la hora de colocarla se fugara todo por medio de se fuera todo a la fuga. Un paciente con una insuficiencia respiratoria, con una neumonía grave, con una fuga derecha y técnicas como la ventilación diferenciada, que es ya colocada con un tubo endobronquial, en lo cual uno ventila un pulmón con un ventilador y ventila el otro pulmón con otro ventilador, tomando en cuenta de que los parámetros ventilatorios son muy elevados al pulmón que no tiene fuga y que si se maneja con un tubo normal, con un PEP elevado y presiones de la vía aérea muy elevadas, va a hacer que todo el aire que se ingrese vaya a la fuga y no al pulmón que lo amerite. Por lo tanto, los parámetros del pulmón que se encuentra enfermo pero sin fuga pueden ser elevados en este ventilador y los parámetros al pulmón que tienen fuga pueden ser menores.
No, le puse 13 porque con 15 me da el Aquí programa. es el ejemplo que ya no fuga con este tipo de ventilación. Debo mencionar que esto es una técnica que aquí observamos a un amigo que es el doctor Narváez, que fue parte del entrenamiento en cirugía de tórax, Eso te que lo yo llevas a un tuve en bate. la Ciudad de México. Y se los... Eh, Luego tenemos que la aspiración. La aspiración puede ser que intensifique la fuga, como ya habíamos hablado. Hay varios dispositivos de aspiración. Puede secuestrar el aire del pulmón contralateral. Puede retraer el mediastino si no se hace de forma regulada. Por eso el control de succión debe ser regulada por los sistemas ya anteriormente mencionados o los sistemas digitales. Y el objetivo es suspender gradualmente la succión para que entonces básicamente se logre la expansión del pulmón sin tener expansión. Muchas veces en pacientes con neumotórax uno debe de hacer la resección espontáneos, primarios, uno puede utilizar una bulectomía, pleurectomía o pleurodesis con aspiración y ya posteriormente disminuir para que se haga favorecer a la sínfisis y retirar la succión y ya posteriormente si hay una buena expansión retirar el tubo. En pacientes con coagulopatía hay que tener mucho cuidado con la succión, puesto que la succión va a elevar la presión negativa y además de expandir el pulmón, también puede producir en pacientes con coagulopatía más hemorragia. Es importantísimo que al momento del manejo del tubo endopleural tengamos una adecuada rehabilitación respiratoria. Recomendamos por lo general la presión positiva al CPAP a 15 centímetros de agua puede ser mayor. La inspirometría incentiva 5 episodios a 20 repeticiones al día y maniobras de aclaramiento de la vía aérea con oscilador de alta frecuencia con 5 episodios con cada uno de 10 repeticiones. El manejo ideal. Además podemos estar asociados las maniobras de aclaramiento de la vía aérea. Si no se tiene el oscilador de alta frecuencia, podemos hacer pues terapia de percutoria o terapia vibratoria. Resultados, hay una disminución del tiempo del drenaje, el tiempo de estancia hospitalaria disminuye, el costo del tratamiento también, hay una disminución de antibióticos y de complicaciones pulmonares como las atelectasias. Esto es importantísimo en todo manejo de drenajes pleurales. Ahora, ¿qué pasa si además de tener un drenaje pleural tenemos un enfisema subcutáneo, que es una colección de aire en los tejidos debajo de la piel? Puede ser que el tubo no esté colocado correctamente, puede ser que esté obstruido, o puede que el sitio de la incisión no sea hermético, o puede que sea insuficiente por el tamaño de fuga. Si es así, se debe valorar colocarle otro tubo de gran calibre. Es importante por eso mencionar que en pacientes COVID, la experiencia que se ha tenido es la colocación de drenaje pequeño puede ser insuficiente para el control del neumotórax, produciendo un neumomediastino y enfisemas subcutáneos tan severos que pueden ocluir la vía aérea y tener desenlaces fatales. Estudios de imágenes. Se menciona que no es necesario realizar estudios de imágenes diarios. Esto porque igual no hay cambios tan significativos al momento de hacer estudios de imágenes y puede tener dolor a la hora de realización del estudio, pero también problemas a la hora de la movilización del paciente, como retiros o accidentales del tubo, desprendimientos del sistema que se encuentra conectado al reservorio. Además, el costo-beneficio no justifica. Si bien se puede hacer una radiografía de imagen, se prefiere que sea en el posoperatorio, después de colocación, para ver dónde colocó el tubo, y gradualmente se pueden hacer 48, 72 horas, o bien a la hora del valorar el retiro, también se tiene que tomar en cuenta si el acceso a salud, ya que hay estudios, sobre todo en Europa, que determinaron que no es necesario realizar
una radiografía después del retiro si es un paciente después de una resección controlada sin ningún problema y si la radiografía posterior a la cirugía se encontraba en buena expansión. Todo esto queda a criterio del cirujano y es muy importante tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta el nivel cultural del paciente y las situaciones de salud, el acceso a salud, ya que si tenemos accesos limitados no es recomendable realizar este tipo de maniobras. Básicamente llegamos al retiro de drenajes. ¿Cuándo retirarlos? Bueno, cuando hay una expansión del parénquima pulmonar. En esta radiografía vemos que el pulmón no está completamente expandido, por lo cual no está indicado el retiro del tubo. También tenemos que saber si hay presencia o no de fuga aérea. En este caso vemos un estudio en el cual comparan el sistema de drenaje digital versus el convencional y la presencia postoperatoria de fugas aéreas, y básicamente podríamos saber que es muy difícil en el sistema análogo comparar cuando tenemos una fuga expiratoria forzada leve a una grado 1, por ejemplo, a un sistema digital. Normalmente cuando vemos que el paciente ya lleva en más de 10 días con una fuga expiratoria forzada, hay que saber si es porque existe una cavidad residual muy mínima y que el efecto de válvula que hace el diafragma nos hace que burbujee, por lo que es recomendable que la maniobra para evaluar fuga aérea debe ser con maniobras de Valsalva, y es recomendable que el paciente haga una expiración forzada y posteriormente haga la maniobra de Valsalva para ver si existe fuga o una inspiración profunda, y haga una maniobra de Valsalva para ver si lo que estamos hablando es una fuga aérea o es el fenómeno que produce como efecto de válvula el diafragma con un espacio residual mínimo. En los sistemas digitales sabemos que la disminución o tener menos de 20 mililitros por minuto de fuga en drenaje digital es indicativo para retirar el tubo endotorácico. Si está con succión, el tener menos 20 mililitros por minuto también es indicativo para el retiro del drenaje. Es importante ver una concordancia en el sistema digital versus el análogo, ya que dependiendo de si tenemos un sistema análogo, también tenemos que verificar si realmente es una fuga, y de no haber una fuga, pero sí haber un burbujeo, que sea por el fenómeno del diafragma, todavía está validado realizar maniobras como el clampeo por 1 hora del tubo, realizarse un estudio de imagen para ver si no aumenta el espacio residual y valorar si lleva más de 10-15 días el retiro del tubo. Y la cantidad del débito. La cantidad del débito pues puede ser variable. Antes se decía que menos de 50, luego menos de 100, luego menos de 150. Y básicamente uno tiene que recordar la fisiología pleural. ¿Cuánto se produce de líquido? 0.1 mililitro kilogramo hora. Básicamente uno produce entre 150 a 200 mililitros al día, y esto es reabsorbido normalmente. Debido a eso, pues los estudios ahora recomiendan que pueden incluso quitarse hasta dando producciones de 400 mililitros. Pero debemos de tener en cuenta en qué casos. Si es un paciente que es postquirúrgico, sí está validado que se pueda quitar en producciones de 250, 300 mililitros, ya que el líquido es producido por el postoperatorio normal. Y se sabe que la producción de líquido puede ser en 24 horas menos del 20% de la cantidad de linfático que produce el cuerpo. Y habíamos hablado que la linfa se produce en 1 mililitro kilogramo hora. Por lo tanto, esos niveles en pacientes posoperados sí pueden ser retirados en esa cantidad de líquido. Sin embargo, en pacientes con dramas pleurales paraneumónicos u otro tipo de patologías, se recomienda que sea similar a la producción diaria que se produce, menor. Por ejemplo, menor de 150, menor de 100. Yo en lo personal lo quito en pacientes menores de 100 mililitros por 24 horas. Cuando tenemos derrames residuales, es importante valorar
si es mínimo, si el paciente, el tiempo que llevan, la consistencia del derrame, se les puede hacer un ultrasonido para ver si el oculado, para cuantificar el líquido, puede vaciarse por medio de toracentesis, puede incluso este líquido reabsorberse con maniobras de rehabilitación pulmonar. Entonces, hay varios criterios en los cuales es personalizado en cada uno de los pacientes. Las técnicas de retiro, pues obviamente aquí hay varias diversidad de teorías. Hay una teoría que se puede hacer en la inspiración. Los fundamentos de este es que los pulmones son completamente expandidos, el espacio es reducido entre las pleuras visceral y parietal, que favorece a que haya haya menos neumotórax residual. Los que apoyan la aspiración refieren que la diferencia entre la presión atmosférica y la pleural es mínima, ya que en el momento de la expiración uno puede tener hasta menos 2 centímetros de agua y básicamente eso favorece a que disminuya la entrada de aire al momento del retiro. En base a esto, hay un gran grupo de estudios en los cuales favorece que la mejor forma es en base a una expiración profunda durante una maniobra de Valsalva, ya que en la expiración profunda lo que va a lograr es que las diferencias atmosférica y floral sea mínimo y a la hora de realizar la maniobra de Valsalva hace que el mecanismo del pulmón y el diafragma disminuya y reduzca el espacio entre la pleura visceral y parietal, favoreciendo un mejor retiro y que haya menos índices de neumotórax. En lo personal, considero que la técnica es importante a la hora de hacer el sello también del momento de realizar el retiro del tubo. Y creo, en personal, yo lo utilizo en cualquiera de estas tres. Y básicamente el índice de neumotórax residual ha sido muy pequeño. En realidad no considero que es de 0.05 en realidad. Y creo que sí es importante la técnica a la hora de la oclusión en la piel, la forma en que se retira el tubo, que debe ser de una maniobra rápida, haciendo el nudo de forma rápida. Puede ser auxiliado por otra persona o puede ser, dependiendo de la habilidad del cirujano y la experiencia, hecho únicamente por una persona. Pero sí, la maniobra más recomendada en todos los estudios actualmente es con una aspiración profunda y una maniobra de Valsalva. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacerlos a estos correos. Yo con mucho gusto los respondo. Y pues estoy para servirles en esta dirección. Y espero que que haya sido de su agrado y que haya resuelto muchas de sus dudas. Muchas gracias. Y por último, vuelvo a agradecer a la Asociación de Neumología y Cirugía de Tórax por esta participación. Estoy a sus órdenes.